En línea Horacio García, que es director de Migraciones de la Nación. Hola Horacio, Nico Yacoy es mi nombre, buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nicolás. Un saludo para toda la audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, se conoció al final en el boletín oficial, en su edición de hoy, esta modificación a la política migratoria. En realidad, ¿sabes qué? Me parece que no tocamos cuestiones que tienen que ver con la política migratoria. Esto está muy enfocado a cuestiones de seguridad, que tienen que ver con la seguridad de los argentinos y de las personas de buena voluntad que habitan también aquí con nosotros el suelo, ¿no? Bueno. Es decir, no estamos de acuerdo, pero estamos hablando de lo mismo. Yo entiendo que lo que estás haciendo es correr la pelota para que no entren a comparar con Trump y toda esta cosa. Está bien, hablamos de seguridad. No, pero ¿sabes qué? Yo siempre digo, las opiniones son sagradas, ¿no? Los hechos son los realmente, las opiniones, perdón, son las aleatorias. Los hechos son los sagrados, ¿no? Y el hecho sagrado, ¿sabes cuál es? Nosotros en 2016, cumpliendo las directivas de Rogelio Frigerio, le dimos radicación, el Estado argentino le dio radicación a 215.000 personas. Eso es un hecho incontrastable. En el último mes, nosotros en Migraciones dimos 28.000 turnos de atención. Somos el país de América del Sur que más radicaciones produjimos. Evidentemente cumplimos con la consigna de ser muy abiertos, muy hospitalarios con todos los que vienen a sumar a la Argentina y tratar de ser restrictivos con los que quieren ingresar y que vienen a delinquir, o las personas que delinquen en la Argentina que se tengan que ir expulsadas. Bueno, eso como marca la ley, ¿no? Ahí va, eso tiene que quedar muy claro. No se mira lo que se piensa, no se mira la nacionalidad, se miran las acciones. Exactamente. Ese es el principio básico de la cuestión. Acá a mí no nos interesa de dónde vienen, sino lo que hacen. Y por supuesto sabemos perfectamente que no hay que estigmatizar a nadie, sino el problema más grave es el equiparar. Yo a veces digo, cuando nosotros no hacemos una discriminación que sea positiva, es decir, realmente somos muy injustos. Yo me acuerdo cuando el expresidente, un exmandatario de un país muy cercano a nosotros, bastante chiquito, dijo que los argentinos éramos todos una manga de chorros, del primero al último. La verdad que nos sentimos todos muy golpeados. Es decir, este mismo sentimiento lo deben tener los compañeros de otras nacionalidades que se suben al andamio, que van a una quinta, que están estudiando, que trabajan en un bar y dicen que tal nacionalidad hace tal cosa, la otra. Es decir, el tema es, nosotros lo que tenemos que hacer en la Argentina es ser cada día más abiertos con lo que vienen a producir y cerrarnos a los que vienen a agredir. Probablemente ese inmigrante del andamio se enoja con el que generalice, pero se enoje también con su connacional, también inmigrante, que viene a delinquir. Pero ni hablar. Porque por su culpa la generalización. Pero encima lo sufre. Pues, por supuesto. Casi siempre, como mis abuelos, y seguramente los tuyos también, no es que vinieron en una migración premium. Yo siempre digo, mi abuelo vino en tercera porque no había cuarta. Claro. Sí. Es decir, que tampoco es que se alojó en el Hyatt. Cuando vino a un barrio muy tranquilo, en este caso el barrio de Parque Patricios, y en Parque Patricios, por supuesto, los vecinos también tenían alguna particularidad. En el caso de las personas que vienen, digamos, buscando un futuro, muchas veces quedan en barrios donde las situaciones son complicadas, y el que viene a delinquir, por supuesto, la principal víctima es ese pobre hombre que todos los días arranca para la obra o va a estudiar la hija, y le dicen cosas o le roban el celular y demás. Y esto no es que no pase también con los argentinos. Horacio, me interesan dos cosas. Una tiene que ver con el diagnóstico. Yo sé que no es lo único, pero sí nos dice muchas cosas la población carcelaria. Y ahí, hasta ahora conocíamos que el porcentaje de encarcelados que es extranjero o inmigrante replicaba el porcentaje de inmigrantes en la sociedad general. Después conocimos por Patricia Bullrich un ajuste de tuerca que no es menor, y es cuando se filtra por el tipo de delitos. ¿Qué pasa ahí con los delitos vinculados con la narcocriminalidad? Bueno, ahí lo que tenemos que hacer
es poner la lupa. Uh-huh. Es decir, a mí me parece que en este caso también las opiniones son libres, tenemos que mirar los hechos, y el tema del narcotráfico es una realidad. Es decir, sí. y tenemos que tener en claro que hay toda una cadena de comercialización de esto, que también involucra a nacionales nuestros. Sí. Pero por supuesto la logística me parece que vino importada. Uh-huh. ¿No? Entonces lo que tenemos que ser es lo suficientemente inteligentes para a estas personas que le han errado al rumbo, uh-huh, decirle, bueno, acá nosotros no necesitamos porque tenemos. Sí, ya. Tal Es decir, además, no es que nosotros somos todos buenitos. Digo, lo que tenemos que hacer es poner el ojo en este tema inteligentemente, juntar mucha información uh-huh, para tener una resolución seria, meditada, equilibrada, porque no es lo mismo una persona que se peleó, tiene una lesión leve porque se peleó en la cancha, uh-huh, que un narcotraficante o un tipo que se dedica al tráfico de personas. Evidentemente hay una gradación y una mensuración uh-huh, que aún en la condena amerita tener, digamos, mucho equilibrio. sí. Digo, pero lo que tenemos que hacer es acotar los plazos. Sí, para responderme a la pregunta, es del 33% la participación, ¿no es cierto? De extranjeros. ¿Perdón? Es del 33% más o menos. Del 33% Eso. del 21% del Servicio Penitenciario Federal. Ajá. Digamos, sobre la población total del Servicio Penitenciario Federal, que es el 21% de extranjeros, el 33% de ese 21% es Ajá. por narcotráfico. Es decir, son guarismos que no son menores, hay que poner la lupa y hay que trabajar en conjunto. El 33% del 21%, eso no es lo que dijo Patricia Bullrich. Sí, yo lo entiendo así. No, porque ella dijo, en realidad, comparaba siempre con la masa general. Entonces dice, el 33% del total de detenidos por delitos vinculados con la narcocriminalidad es extranjero, y por eso hace la diferencia. Sí, bueno, yo te digo la verdad, a mí las estadísticas me parecen muy buenas, hay que tenerlas en cuenta, lo que hay que trabajar es sobre la realidad para cambiarla. Claro. ¿En qué para consisten las medidas? No, por eso, porque muchas veces nosotros, la palabra, viste, es un instrumento muy filoso, que corta, y a veces corta en el ánimo de la gente. Y lo peor que podemos hacer es que encima que un tipo trabaje como un burro, encima se lleve el estigma de que sus connacionales y él propio, porque él forma parte del colectivo, también está incluido en actividades ilícitas. Horacio, ¿cuánta vuelta que hay que dar para decir simplemente vamos a filtrar por vocación o pasado delictivo? O sea, no estamos pudiendo entrar a charlar de las medidas porque todo ha sido un abrir el paraguas. Ni siquiera te digo antes de que llueva, está lloviendo, todo el mundo ataca eso, pero que eso sea difícil y prejuicioso. Este es el producto. Yo tengo también una militancia política de antaño, trabajé en el Poder Judicial, pero muchos años, 26 de mi vida, ¿no? Y cuando en el año 82 tuve militancia política, me parece que acá hubo un exceso de prejuicio de hablar sobre temas que tienen que ver con el control, con la seguridad, y pensar que el control y la seguridad es monocolor. Sí. Es decir, evidentemente es un patrimonio de todas las sociedades que avanzan. Es decir, lo que tenemos que hacer es un control lógico, ver el tema de seguridad como una función más del Estado, armónica entre todos los otros componentes, entre todos los otros organismos, y ahí es donde están las cuestiones de información. Para tomar una buena resolución tenemos que tener buena información, porque si no nunca vamos a enterarnos de que esa persona tiene un récord disvalioso en el país del que proviene. Bueno, seguro. ¿Cómo vamos a obtener esa información? Porque hasta ahora es contrastar contra nada. ¿Qué sería? ¿Una especie de declaración jurada? Yo te digo que cuento. Sí. Ahí, la semana pasada, a mediados de la semana pasada, empezamos a poner en marcha el API. El API es la información anticipada del pasajero. Sí. Es decir, las empresas aerocomerciales y las empresas de cruceros, antes de cerrar sus pasajes para venir a la Argentina, nos van a enviar la lista de pasajeros. Claro.
eso nos va a dar una antelación importante, porque la lista igualmente llega, pero llega con el avión. Hasta ahora es así, llega con el avión. Claro, llega con el avión. Es decir, que vos cuando ya querés hacer algún chequeo, ya pasó la persona. Claro. Claro. Entonces, ahí trabajás con una antelación clara, que tiene que ver con el impacto que tiene en ese listado de nombres en las distintas bases de datos que tiene el Estado. Por ejemplo, la de aptitud migratoria, que tiene la propia Dirección de Migraciones, que colecta muy buena información de todos los pasos y demás. Es decir, ese es la del RENAPER, Registro Nacional de las Personas. Ahí impactás. La del I-24/7 de Interpol, que es información las 24 horas, los 7 días de la semana, de todas las restricciones que de personas del mundo que tengan en Interpol. Es decir, tanto desde una condena, desde una detención, una circular roja, hasta un tipo, porque son 164 millones de restricciones que tiene el sistema de Interpol, desde una circular roja hasta una persona que incumplió sus deberes como padre de familia y no le paga los alimentos a la señora. Hasta alguien perdido, ¿no es cierto? ¿Perdón? Hasta alguien perdido, eso sería una advertencia. Por eso, pero algo también perdido, cuestiones que tienen que ver con documentación. Es decir, tenés un cúmulo de información muy importante que, por supuesto, pasa por el tamiz del funcionario. Sí. Es decir, lo que te decía, vos no vas a calificar de la misma forma a un señor que puede ser moralmente muy reprochable su actividad, pongámosle porque tiene alguna cuestión que tenga que ver con lo comercial, que una persona que se dedica al narcotráfico o al tráfico de personas. Sí. Es decir, a lo que voy, lo importante es tener la información, porque vos ese discernimiento lo podés lograr en la medida que tenés la información. Claro. Si no son ahora, la información se la tiene como 40 minutos antes de partir. No. Es decir, claro, por eso. Es decir, o sea que ustedes podrían hacer que ni siquiera se suba al avión. No, nosotros lo que vamos a hacer es digamos, sobre el listado, vos tenés que impactar, y evidentemente ahí vas a tomar la decisión. Esto va a tardar, porque esto no es... Claro, no es automático. Bueno, sí, automático. No es inmediato, claro. Es decir, por supuesto que no es... digamos, vos pones el nombre y el nombre impacta en las distintas bases, pero las bases tienen su tiempo para contestar, que es un tiempo prudencial que es que él produce, digamos, la llegada de una nave o de un avión. Claro, o sea que te preparás para te preparás. dar con él cuando llegó. Mira qué cosa interesante, te marca perfiles de bajo riesgo, o de alto riesgo también, ¿no? Pero de bajo riesgo también. Vos, por ejemplo, tenés un viajero frecuente, vos podés hacerlo pasar por puertas biométricas, que es algo que estamos barruntando para ponerlo en marcha. Es decir, directamente una persona pone su pasaporte, pone su huella digital y pasa, sin persona física. Si vos agilizás para los que tienen, digamos, un buen perfil, digamos, el paso, y para los otros podés tener previsiones. Claro. Esto también lo tenés que hacer en las fronteras. Por eso en Iguazú ya implementamos el I-24/7, el primer lugar donde lo implementamos. Ahora, esto del I-24/7, ¿por qué no estaba implementado? Porque los convenios ya estaban firmados y la información argentina la tenía a mano. Sí, había que empujar. ¿Pero empujar, digamos, qué es? ¿Poner una computadora en Iguazú? Yo lo que creo es que los tiempos políticos son diversos y los funcionarios también trabajan acompasados con los tiempos políticos. Me parece que antes había una información regional de Interpol que se cargaba manualmente. Hoy lo podemos hacer, digamos, tecnológicamente, hubo voluntad política de hacerlo. Claro, ¿no es más la voluntad política que los tiempos políticos? Sí, no me interesa que la frontera deje de ser un colador. Por eso, la voluntad política es fundamental, pero también es cierto, Nicolás, que el revisionismo no hace crecer los países, ¿no? Entonces empecemos a pensar, esto lo digo desde mi rol de funcionario, digo, para adelante, digamos, valorando y acopiando todas las cosas que se hicieron bien y modificando las que se pueden modificar, como las que van en este decreto. Horacio, sumo a Carlos Poncio a esta charla porque ya estamos entrando en el horario de su programa, pero me parece súper interesante seguir desarrollando un poquito en qué más consisten estas medidas. Puntualmente,
a quiénes no se dejaría pasar y qué pasa con las residencias. Sí, les pido sintético porque tengo aquí por favor, a la gente de prensa que me está mirando muy amenazante. Rapidito, si alcanza para todos. Horacio Carlos Poncio habla. ¿Qué tal, Poncio? Una muy chiquita. ¿Cómo estás, Carlos? Ya sí. digamos, las compañías pasaron el informe, ya hay compañías que han pasado el informe de los vuelos que venían y cuáles fueron, porque tengo entendido que había algunas que no. Por supuesto, estamos haciendo las pruebas piloto. Este es un tema que tiene algún engorro en el tema de hacer el reclutamiento. Lo que queda claro que el 1 de marzo todas las compañías aerocomerciales y todas las de buques nos van a estar informando este sistema. Así que me parece que es un principio bastante alentador y me parece que se puede avanzar mucho también en otra cosa que nos resulta interesante, que es el API terrestre. Y para los colectivos. Exactamente. Horacio, aquellos que entendieran que es vulnerar el secreto, la privacidad o algo, ¿tendría alguna penalidad? No, porque ustedes piensan que esto llega igual. Lo que pasa es que llega tarde. Claro. Es decir, los aviones traen la información. Claro, porque es nada más que la lista. Después vos le das densidad cuando la confrontás contra tus bases. Pero exactamente. Claro. Porque el fenómeno que se produce de control se produce con el impacto de la nómina con los datos anexados en las bases de datos. Claro. Es decir, y no hay vulneración, porque realmente al final las terminan trayendo. Por supuesto, cuando llegan, por supuesto, se baja el comandante, entrega los papeles, y cuando entregó los papeles, las personas ya se fueron a su casa. Claro, totalmente. Horacio, para que no te coman los de prensa, entonces el resto de las medidas, las que tienen que ver con el pasado delictivo de quienes quieran entrar y qué sé yo, ¿a partir de cuándo se empiezan a tomar? No, esto mañana mismo ya empieza a ponerse en marcha el sistema. Es decir, lo que creemos que esto se puede solucionar de un día para otro o con escribir. Es decir, yo siempre digo, los papeles aguantan cualquier medida. Claro. Es decir, uno en papel puede poner las cosas a partir de hoy son así y después hay que llevar a la práctica. Si nosotros trabajamos en conjunto con todos los organismos del Estado, evidentemente lentamente vamos a armar el sistema que queremos para ser muy abiertos con todos los que vienen a trabajar, a estudiar y producir por la Argentina, y cerrados para los que quieren venir a delinquir. Hablamos más adelante entonces para ver cómo funcionó la cosa y te dejamos ir ahora. Muchas gracias por atendernos. Que tengan una muy buena tarde. Saludos igualmente. Era Horacio García, que es director de Migraciones de La Nación, y este es Carlos Poncio.